Emprender en Costa Rica es de héroes y valientes. Todo emprendedor sueña con crecer, generar empleo y aportar a la economía. Pero en el camino aparecen villanos que entorpecen esa misión. La Caja, el primer villano, exige cuotas obrero-patronales altísimas que asfixian al emprendedor. Además, llegan inspecciones y cobros retroactivos que ponen en riesgo la continuidad de un negocio, amenazando con cierres y cobro judicial. Hacienda, el segundo villano, reclama el impuesto sobre la renta, IVA, otros impuestos y sanciona con multas severas si detecta errores o atrasos. El emprendedor vive bajo la lupa de fiscalizaciones y auditorías tributarias. Tercer villano, Ministerio de Trabajo. Con inspecciones laborales, revisan planillas, contratos y condiciones. Amenazan con demandas, sanciones y hasta cierres temporales. Y otro villano, la municipalidad. Cobra patentes, permisos y tributos locales. Puede suspender operaciones si no se cumplen con los requisitos municipales o de uso de suelo. Emprender aquí en este país es un camino difícil, complicado. La amenaza constante y la tramitomanía desincentivan que dejemos de ser empleados para ser emprendedores. Paguemos todos los impuestos al 10%. En este país nos encanta complicarnos, sobre todo en materia tributaria. Y si bajamos todos los impuestos al 10, renta del 30 al 10, dividendos del 15 al 10, IVA del 13 al 10, remesas al exterior, un impuesto complejo con escalas entre el 5 y 50%, también al 10. Rentas de capital hoy en 15 y 12,75, también al 10. Incluso las cargas de la caja que castigan al patrono con un 26,67, al obrero con un 10,67 y casi 19 al trabajador independiente, todo al 10. Calcular a una sola tasa favorece tanto al contribuyente como al ente recaudador. Es fácil de calcular, reduce la percepción de castigo y anima a salir de la informalidad. Baja el incentivo a esconder ingresos o montar esquemas de elusión y fortalece la recaudación. Una tasa única simplifica la planificación financiera y fiscal, sin tramos progresivos ni deducciones complejas. Un 10% parejo se percibe más equitativo. Todos contribuyen con el mismo porcentaje de sus ingresos. Hola, estamos de vuelta con un episodio más. Hoy tengo el privilegio de contar con Gabriel Zamora Baudrit, que nos acompaña para hablarnos de un tema vital. Una vez más, bienvenido, Gabriel. Tania, muchas gracias, es un gusto estar aquí con vos. Sí, empecemos por ahí. ¿Cómo das ese paso? Porque, bueno, ahora más que nunca es un desafío tremendo que uno que es tan técnico, además, ¿verdad? Que estamos tan especializados en algunas materias, decidamos dar ese paso al frente para proponerle al país, pero ¿qué te lleva a tomar esa decisión? Vieras que cada vez que hablo de política con algún familiar o amigo, toda la vida he dicho, en política no me meto. Es que meterse en política es meterse en problemas. Es que te juzguen, te cuestionen, uno se expone. Y claro, también a la familia, a su entorno. Cuando se me hace la propuesta de integrar la fórmula presidencial con él y con vos, al principio fue de rechazo. Sin embargo, en espacio de reflexión muy personal y con la familia, pues tomó la decisión de dar este paso. Pero dirás que particularmente es por la propuesta que lleva el PLP, por la línea de pensamiento de él y del partido, que es liberal, pero liberal en un sentido práctico, es de salir en defensa de emprendedores, de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que tienen buenas prácticas empresariales para que este país pueda generar más y mejor empleo a través de este gran parque empresarial que generalmente se le tacha como el villano. La propuesta que lleva el PLP, Tania, para serte muy, muy directo y muy franco, fue lo que me terminó convenciendo de dar este paso.
Muchísimos van a emprender, Gabriel, porque hay que hacerlo, hay que buscar formas de sobrevivir. Entonces, se hace el emprendimiento, pero no necesariamente porque es muy engorroso todo el trámite y además es muy agresivo lo que tiene que pagar una persona que está emprendiendo, que tiene, qué sé yo, un negocio de una pastelería o algo como artesanía. Y tal vez tienen una persona más o dos personas más, van a hacerlo igual, pero lo van a hacer al margen de la ley. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que toda esta gente se motive y pueda ingresar a la seguridad social? Porque también hay que decirlo, hay una lesión para nuestro sistema de seguridad social en términos generales. Según un estudio reciente del INEC, hay aproximadamente 1 millón, un poquito más de 1 millón de microempresarios, emprendedores. Y ojo el dato, un 75% están en la informalidad, es decir, no son contribuyentes tributarios ni tampoco están como asegurados. ¿Cuál es acá la gran problemática? Estás fuera del seguro de enfermedad y maternidad y no estás cotizando para la pensión básica de invalidez, vejez y muerte. Y al tampoco estar inscrito ante Hacienda, no te permite tener acceso al crédito, precisamente por esa informalidad. Vas a las entidades financieras y no sos sujeto de crédito. Entonces, tenemos a una gran masa de informalidad, de trabajadores independientes informales, que no solo no se les recibe decentemente en las diferentes instituciones, no se les trata con dignidad, eh, habiendo varios problemas. Y acá yo diría que uno de los principales instituciones que genera problemas y es el que debería recibir con los brazos abiertos a todo trabajador independiente es la caja. Ve lo que pasa. Yo me quiero asegurar ante la caja. Estoy en la informalidad y me quiero asegurar. Lo primero que me piden es, eh, tráigame sus últimas declaraciones de renta. Bueno, no tengo declaraciones. Vaya, inscríbase. Hay que contratar una contabilidad formal porque no todas las personas van a poder tener acceso a inscribirse a tributación. Es el primer problema que tienen. Segundo, que no hay un trámite en línea para hacerlo. Solamente si tenés firma digital, lo cual se le complica a esta gran mayoría. Entonces tenés obligatoriamente que ir a una sucursal, una agencia de la caja. Llegas a la agencia de la caja y quien te recibe es un inspector que te empieza a hacer una serie de preguntas para inducirte a error y cobrarte en retroactivo 4, incluso hasta 10 años. Entonces ve lo que pasa. Desde incluso antes de acceder a la seguridad social, de inscribirte como tal, como trabajador independiente, ya se te está persiguiendo. El segundo problema que tenemos ante la caja es lo que se denomina base mínima contributiva. Eso es un monto mínimo que se exige para el aseguramiento, que este año está en aproximadamente 341,000 colones. Muchos de los trabajadores independientes que son informales tienen un ingreso inferior a ese. Y además no siempre es el mismo, no todos los meses tienen el mismo ingreso. Entonces se ven obligados a pagar un 10% de este monto, aproximadamente unos 34,000 colones, que no les alcanza. Hay que eliminar la base mínima contributiva, reducirla o eliminarla, que cada quien se asegure por el monto, por el monto que realmente percibe. Y un tercer problema que tenemos en la caja es que si este trabajador independiente incrementa sus ingresos, la caja lo castiga y le dice, ya no me vas a pagar un 10%. Tienen una escala complicadísima que va del 10 al 19, 10, 13, 15, 18 y hasta 19 y pico por ciento. Eso significa que el trabajador independiente que empieza a percibir mayores ingresos, se le duplica la tarifa que pagó al inicio. ¿Eso que lleva? No solamente una informalidad, sino que del apenas el 25% de los que están asegurados, de los trabajadores independientes, y este dato es impactante, datos de la misma caja, 4 de cada 5, el 80% están morosos, porque algunos de ellos probablemente por irresponsables, pero muchos de ellos es porque no tienen la posibilidad de pagar. Bueno, y porque además se tienen que debatir entre si pagan, no están al día, pero tienen que debatirse entre si pagan o pagan los recibos. ¿Y cómo se puede hacer para solucionar? Definitivamente tendría que ser que le bajen el monto sí o sí para que la gente pueda ir
hacer ese pago a la caja. O sea, no hay otra forma de resolverlo. Solo es bajando la carga, La base mínima la contributiva que te base. mencionaba que estaba en 341,000. Ujú. La solución es eliminar esa base mínima contributiva. Si un trabajador informal tiene un ingreso de 200,000 colones y es la realidad, que se le permita asegurarse por ese monto. Cambió su realidad en 2, 3 meses, tiene un ingreso ahora de 300,000. Bueno, que en línea, a un clic, pueda simplemente indicar ante la caja, mi ingreso ahora es de 300,000 colones. Y si le bajó nuevamente a 200, 250,000, que pueda hacer el cambio. De hecho, si analizas el seguro obrero patronal, cada vez que el patrono presenta una planilla mensualmente, ya sea por horas extras o porque el trabajador ya no está a medio tiempo, no está a tiempo completo, bajo medio tiempo, eso es muy fácil de hacerlo relativamente fácil para el seguro obrero patronal, pero para el trabajador independiente no. Lo obligan a demostrar con prueba fehaciente en la caja que ha disminuido o ha aumentado sus ingresos, y el trámite en línea solo lo puedes hacer con la firma digital, y además va a inspección y además te lo resuelven en 3 o 5 días, que te lo pueden rechazar o te obligan a ir físicamente a una sucursal. Y la firma digital también los obliga a ellos a estar bancarizados sí o sí, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí hay otra traba más porque hay mucha gente, es que también son muchos temas. Hay gente que está informal, pero puede ser quien está en la vía pública vendiendo trapitos, vendiendo, uno los ha visto, capas. A propósito de que en este país llueve tantísimo, uno los ve con todas las cositas son las que portan para vender. ¿Y cómo haces para poder llevar a estas personas a que, para empezar, manejar una firma digital que tiene su técnica con su tarjetita y demás? Que es un tema también de educación, que la gente sepa cómo administrarse, pero ahí hay un desafío muy grande, Gabriel, para poder convencer a esta gente de que se formalice, toda vez de que de por sí los van a recibir de una forma muy agresiva en la caja, o eventualmente van a ir a buscar hace cuánto está usted vendiendo estos productos, hace cuánto está usted como independiente y además eh, mal llamado, bueno, es que sí es informal, pero reciben un tratamiento muy agresivo. ¿Cómo haces para convencer a esta gente de que tiene que formalizarse, que tiene que estar en la caja, pero además ir a un banco a hacer un trámite, una tarjetita que es una firma digital? O sea, se las traes. Es más de un manejo en efectivo. No debería de haber alguna fórmula para que ellos no estén supeditados a la utilización de la tecnología. En el mundo ideal, todos deberíamos de estar absolutamente tecnificados y interactuar bancarizados e interactuar con banca en línea, pero hay un segmento de la población que difícilmente va a entrar en esa dinámica con la tecnología y con una banca en línea. ¿Cómo se hace para poder resolverlo? Dos alternativas. La primera, más sencilla y más práctica, sobre todo para los que son más informales, ¿verdad? O los que tienen menos ingresos, que es lo que estos que indicas que están sobre todo trabajando En ahí la en San José calle, Centro, en que la no es una calle. pyme, digamos, que Ni dijo, siquiera no llega a nos ese vamos a nivel. regularizar, sino que no llega a ese nivel exacto. Betania, es sentido común. Si uno estuviera administrando la caja, si yo estuviera administrando la caja en este momento, en lugar de tener inspectores persiguiendo, amenazando, señalando, sacarlos a la calle. En lugar de ir a inspeccionar, que vayan a afiliar a todos esos trabajadores. Es que no cuesta nada. Tenés decenas de inspectores que puedes sacar a la calle y empezar a inscribir a los trabajadores independientes que en este momento están informales. Complete este formulario, haga esto en línea, o sea, ayudarles. Vamos a ver, es empezar a cambiar la mentalidad de persecución a recepción. Cuando uno se enfrenta trámites en general ante la caja, igual otras instituciones, pero específicamente ante la seguridad social, llegas con temor. Recibirlos con los brazos abiertos. No te digo que hasta ofrecerles un café, pero lleguemos a un punto así, de que la gente diga, me sentí a gusto, llegué, me ayudaron, no me persiguieron, y comunicar los beneficios, más allá de la obligación de estar asegurados, son los beneficios de tener acceso a un seguro de enfermedad y maternidad, poder nombrar beneficiarios para este muchacho que está vendiendo, como decir, los pañitos o lo que sea que esté vendiendo,
que pues su pareja, su esposa va a quedar embarazada, que tenga acceso a esta seguridad social, que pueda incluso recibir un subsidio en caso de una incapacidad. Y la segunda, Tania, ahora mencionabas que no todos están digitalizados, pero de alguna manera sí. Con el simple. O ve el caso del SIMPE, ¿verdad? El celular. Por más bajos ingresos que tenga esta persona, prácticamente todos tenemos un celular. Tan sencillo como pedir transporte o comprar una entrada al cine debería ser el trámite de aseguramiento. Entonces, si vas donde esta población, la población general, y le das una facilidad que en 3 pasos ya está asegurado y no va a ser perseguido, amplía la base. Ujú. Entonces ahí hay que hacer una transformación, porque hoy es solo, bueno, para empezar es eso, ese castigo de que si usted viene y la sensación, es cierto, uno va a la caja y se siente atemorizado. A mí me pasó que hace poco tuve que presentarme, tenía añales de no ir a hacer un trámite a las instalaciones que están, la central que está aquí en San José, Avenida Segunda. en Avenida Segunda, y es cierto, porque ya uno va asustado, como si estuviese robando o haciendo algo malo, porque me había inscrito en algún momento con una facturación, me desinscribo en ese momento de Hacienda porque entro formalmente, me llaman, me convocan de la Universidad de Costa Rica, llego a la universidad y digo, "Di, tengo patrono, ya no necesito emitir factura". Y te pasa que, bueno, para empezar no te informan. Pues yo me desinscribo, tengo un patrono nuevo, ahí tengo seguro social y se supone que ya debería estar toda la información entrelazada y articulada. Ah, no, pero no sé qué es lo que pasa exactamente ahí, pero siguen generando una morosidad para uno del seguro, que es un seguro, digamos, personal asociado a un servicio que se da como consultor o como asesor. Pero si ya usted tiene un patrono, no debería de quedar en automático eso resuelto. Es que también ahí hay que mejorar algunos de los mecanismos que hay para seguimiento. Y le preguntaba yo al muchacho, que muy amablemente me atendió, eh, ¿por qué ustedes no hacen esta labor también de alertar al ciudadano de que hay ahí un saldo que supuestamente se generó más intereses, que por supuesto ya lo fui a pagar? Pero no se le informa tampoco a las personas. Yo parto de que si ya tengo un patrono que además está pagando un dineral por mí, la carga social que pone el patrono es que incluso también eso debería de ser revisado, ¿no? No sé qué pensar de eso, pero entonces en dos líneas, debería de haber un mecanismo mejorado en la caja y al patrono también, que me parece que es muy agresivo lo que se le rebaja al patrono. Es como un castigo prácticamente reclutar gente, crecer en este país y contratar, recibe un castigo en la caja o del todo no hay forma de que nos alcance para la seguridad social con esa noción que tiene desde que se instaló, que además siempre ha sido con sus bemoles, para mí uno de los mejores sistemas de salud Sin del duda, mundo, sin duda. ¿verdad? Sin ninguna duda. ¿Qué se puede hacer en esas dos vías? Duele decirlo, pero la caja tiene un fin recaudatorio, sin importar a quién daña y a quién castiga. Y tiene una política de que por cada ingreso que percibas, tenés que reportarlo. Y eso no es que esté mal, pero como lo mencionabas ahora, la gente no lo sabe. Entonces, tenés un seguro obrero patronal, como mencionabas, tenés un patrono y ya te rebajan el 10,67%. Tenés otros ingresos. La ley constitutiva de la caja establece que por cada ingreso que uno percibe, sea de manera dependiente o independiente, tiene que ser reportado y pagar la tarifa. El problema está que en el segundo, en el independiente, como te mencionaba, la tarifa es abusiva, que puede ser el doble, y lo segundo que vos apuntabas muy bien, no se le informa al asegurado. Entonces, muchas personas incumplen con esta obligación, no por irresponsables, es por falta de información. ¿No? Y que te das cuenta porque de casualidad, y más ahora, que también hay que señalarlo, ¿verdad? Que si que estás en política y Dios libre, salga ahí una deuda de 5.5 colones, ¿verdad? Entonces lo revisé desde esa óptica y eso es viejísimo.
Entonces yo digo, ¿cómo es que pasas de ser independiente a tener un patrono y no te avisan? Me decía el muchacho, no estamos en la capacidad de hacer esa labor de alertar al usuario y tampoco tenemos cómo resolver una cobranza, o sea, hacer una labor de cobranza. Y sí o sí, la caja es eso, es una caja para cobrar, pero de alguna forma también yo he sentido como usuaria que se deshumaniza muchísimo porque es recoger y recoger y recoger dinero, o no sé si es una mala sensación de mi parte y está bien como se resuelve hoy, Esa sensación tuya, yo es creo la que la que tienen tenemos todos. todos, si no la mayoría. Pero ve, otra solución práctica. El patrono paga un 26,67%. El obrero un 10,67%. El independiente, el primer tramo anda en un 9,89, 13 y pico, 15 y pico, hasta 18,85. Primero, las tarifas, los porcentajes son complicados. Primero, bajemos la carga o equiparemos la carga del trabajador obrero y el trabajador independiente a un 10%, cerrado el 10%, un diezmo a la seguridad social. Hoy en día el patrono paga un 26,67%, que por cierto hay aproximadamente un 7% que no va a la seguridad social. Bajémoslo al 20%, entonces ve qué fácil. El trabajador asalariado paga un 10%, el trabajador independiente paga un 10%, sin escalas complicadas, equiparándolo con el asalariado. El patrono paga un 20%. Primero ya tenés un cálculo sencillísimo, una tarifa sencillísima de calcular. ¿Y cuál es la comunicación que tiene que dar la caja? Por cada ingreso que usted percibe, es un 10%. Ve qué fácil. Este inspector que te advirtió, que confesó que para ellos es complicado, en realidad es un simple comunicado y un recordatorio. Y sumémosle a que lo que ya hemos venido hablando, que debería ser para todos los trámites, es a través de un celular, 3 pasos. No sé si un minuto, soy muy exagerado. Póngale 5, 10 minutos, póngale media hora, una hora, no 3, 5 o hasta 15 días para poderte asegurar. Ujú. Ahora que decís de ese porcentaje para que la gente que nos va a ver y nos escucha lo tenga más claro, el porcentaje que no va necesariamente a la seguridad social, porque también algunos han dicho, si se hace ese reacomodo o si se tiende al 10%, que eso sería lo mejor, un diezmo y además homologado para todo el mundo, habría una consecuencia para la recaudación, o sea, para la seguridad social, porque aquí también sabemos que los niños no tienen que, están cubiertos, ¿verdad? Entonces, no hay, ahí no se descompensa o se hace un hueco, que lo otro que también es complicado son las instituciones que le deben a la caja, la Contraloría General de la República, El Estado el Estado como un debe todo que miles de siempre millones. le debe miles de miles de miles de Por millones. lo menos es lo que se denuncia o se acusa, ¿verdad? Que son miles de Claro, millones. bueno, se supone y además, no, y eso es fácil de verificar porque se ingresa y se pueden dar cuenta de quiénes son o los costarricenses que le deben a la caja o las instituciones o las empresas. Pero si se baja un 10%, no habría una lesión para el sistema como un todo. ¿Cómo se compensa eso? B, no se necesita ser ni economista, ni matemático, ni financiero. Veámoslo acá por encima. Si en este momento tenés a 750,000 trabajadores independientes aproximadamente fuera de la seguridad social, es decir, que no están pagando absolutamente nada, no están aportando nada, y los que están asegurados, 4 de cada 5 están morosos, hacerles fácil la vida. Ahora, respondiendo a tu pregunta en concreto, ¿se afecta a la seguridad social si reducir la tasa? Es que al reducir la tasa y al simplificar el trámite, invitas a toda esa masa que hoy en día está informal y a la que hoy está formalizada, pero morosa, a que pague. O sea, ¿te imaginas? A ver, tal vez no sean los 700 y pico mil de que se vayan a asegurar. Probablemente haciendo una muy buena campaña se logre en pocos años, pero pongamos la mitad, que empiecen a pagar, reducir la base mínima contributiva, reducir las tarifas, y hay un efecto multiplicador de que a pesar de que reducir la tarifa, incrementas considerable, y me atrevo a decir exageradamente, la recaudación al ampliar esa base que hoy en día está informal. Sí.
Y ahora con impuestos específicamente, ¿cuáles son los impuestos que considera lesionan más al emprendedor en el país? Costa Rica está en una lista no precisamente privilegiada en un ranking de países más caros en materia tributaria. Según varios informes, estamos con la carga tributaria total de las más altas del mundo, 58,5 aproximadamente de lo que gana un empresario, tiene que disponerlo, distribuirlo, entregarlo en este caso Hacienda y a la caja, porque aquí se toman en cuenta también las cargas parafiscales. Date una idea, Tania, un empresario que quiere ser responsable, ético con, con el Estado y pagar el 100% de sus obligaciones, de 100 que te quedaron en la mesa al final del periodo fiscal, tenés que repartir 60 a socios que no te están aportando. Hacienda y la caja son los peores socios. Y lo digo, mira, sin temor a equivocarme, es que salí a la calle, ve las presas que hay, ve las calles que hay, ve la inseguridad que tenemos, la infraestructura. Este país podemos ver que ha mejorado en algunas cosas, pero yo diría que en lo esencial ha empeorado. ¿Para qué se supone que, va, que van tus impuestos? ¿Para qué? Para recibir mejores servicios. En Dinamarca, por ejemplo, la gente, los daneses, son felices de pagar impuestos, pero ve lo que reciben a cambio. Educación, seguridad, infraestructura. Tienen de alguna manera su presente y futuro resuelto y el de sus hijos. Nosotros que tenemos una carga total tributaria por encima, en empresas, por encima de los países nórdicos, ve lo que recibimos a cambio. El impuesto que más afecta es el que se conoce como el impuesto de renta corporativo, que es del 30%. Es la tarifa número 10 más alta del mundo, por encima de países nórdicos, por encima de países bálticos, que son los que han sido rankeados con el mejor sistema fiscal en los últimos 10 años, por encima de los tigres asiáticos, que entre estos que te menciono, la media mundial, países OCDE, anda entre un 20 y un 23%. Nosotros estamos al 30%. Ya nos hemos acostumbrado a eso, a como te acostumbras a la inseguridad, a los homicidios, a las presas, a todos los problemas que tenemos en este país, ya nos hemos también acostumbrado a pagar altísimas cargas. Otro impuesto que perjudica sobre todo a las empresas es que una vez que pagas el 30% de las utilidades, del impuesto a las utilidades, tienes que pagar un impuesto adicional del 15% de dividendos, lo que te aumenta la carga. Ya hablamos de lo que se conoce como la cuota patronal, que en otros países se le llama el impuesto a la planilla, que es el 26,67%. Somos número 11 del mundo. Sí, la caja es baluarte, estamos orgullosos de la caja, pero cada vez recibimos peores servicios. En total, Tania, en Costa Rica tenemos 200 impuestos. Entonces, más allá de si son altos, que no se invierten bien, tenemos una cantidad de impuestos tan exagerada en este país que tampoco nos permite o le permite a la administración o a las diferentes administraciones tributarias poderse organizar y tener mayor control, y por ende te afecta también en la recaudación. 200 impuestos, pero que no necesariamente se recaudan, ¿verdad? Que Y salen porque, algunos más caro incluso ¿dónde va a recaudar. dar todo ese dinero? O sea, Algunos incluso sale más caro recaudar. Ah, Desde el PLP se ha hecho un estudio de que 15 impuestos son los que afectan el 98% del presupuesto. Hablando de simplificar y de reducir, una política minimalista maravillosa es: elimine todo lo que le estorbe y concéntrese en esos 15 impuestos, que son el 98%. ¿Para qué vas a tener un inventario de impuestos que sí, que te sale más caro cobrar, que algunos ni los cobras, que otros, si acaso lo que recaudan es 1 millón al año? Eliminemos todo eso y concentrémonos en los 15 más importantes. Aquí no se trata, Tania, de venir y convertir a Costa Rica en un paraíso fiscal. Es de sacarlo de un infierno fiscal. 200 impuestos, 60 de cada 100 del empresario se va en impuestos. Trabajadores independientes, informales y mucho por la alta tasa.
cambiemos esto. Y aquí no se trata de favorecer al empresario. Aquí no se trata de favorecer al emprendedor. Por supuesto que sí, pero lo más importante es que favoreciendo a uno se favorece al otro. Nos favorecemos todos, como te lo mencionaba anteriormente. Reducir la carga. Simplificas el trámite. Tratas con dignidad al que emprende, al trabajador independiente, al empresario, al micro y al grande. Les das su lugar porque son los que generan empleo en Costa Rica. Y a partir de ahí, Tania, bueno, y muy importante también, como Estado, administra correctamente los recursos y los fondos. Generas un efecto multiplicador, pasas de un círculo, en este momento, vicioso a un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que hace que las empresas se instalen entonces en este país? Si es un país, vamos a ver, hemos perdido muchísima competitividad y realmente con esa agresividad con la que se trata al empresario y además esa visión que también es de la izquierda, de estar viendo a los empresarios y a los generadores de riqueza como los malos de la película, ¿verdad? No entienden que tenemos que, o sea, los empresarios generan empleo, eso es desarrollo humano, que el desarrollo humano está absolutamente vinculado, en todo caso, a los temas de seguridad, ¿verdad? Que es que no se puede ver como una cosa aislada. Al final, siempre me pregunto, porque por infraestructura, yo que he tenido la oportunidad, igual que vos, que asesoras a empresas y en zonas francas, que quiero que hables de eso, y de estar cerca de empresas en zonas francas y en la cadena logística y en el transporte terrestre para temas de seguridad de toda la cadena logística y sistemas de gestión, siempre me pregunto, ¿qué hace realmente atractivo a este país? Antes era la estabilidad, un sistema democrático que no es híbrido, sino que es absoluto, todavía, ¿verdad? Y la seguridad y la paz, que ya en todo caso ni tenemos paz ni tenemos seguridad, pero con ese tratamiento que se le da a las empresas, ¿cómo es que siguen acá? O sea, ahí hay un riesgo latente dramático porque se ha creado muchísimo empleo e instalación dentro del sistema de las zonas francas y eso entonces habría que reproducirlo y capitalizarlo para que sea más amplio. Vos dijiste la vez pasada, Costa Rica tiene que convertirse en una zona franca, entonces esa es una, debería, ese sería el mundo ideal, ¿verdad? Esa es una de las soluciones, porque al pequeño empresario, al pyme, al que está independiente, sí o sí se le maltrata hoy. Difícilmente eso se va a solucionar. Pero ¿qué se puede hacer para las empresas grandes que también dependen para mover sus cargas de esta infraestructura vial que es caótica? Aquí no hay seguridad vial. Ya se estaba viendo otra vez para variar con los aguaceros. Este es un país donde llueve 9 meses de 12. La gente atrapada afuera de la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Sí, un relajo eso. que ya uno dice, sí, ya reviso por dónde me voy a mover cuando empieza a llover. No vaya a ser que quedemos atrapados. El carro obviamente es despedazado, pero si nos va bien no nos ahogamos. Eso que hay ahí enfrente de la Universidad de Costa Rica es una piscina absoluta. Entonces, no están las condiciones dadas para la infraestructura vial y eso difícilmente se va a solucionar hoy. Pero, ¿qué se puede hacer entonces? ¿Cuáles pueden ser las pautas y las propuestas que vos estás viendo y que además yo sé que vas a llevar adelante en el plan de gobierno para poder solucionarle a los empresarios y que no se vayan? Porque en todo caso yo siento que el tratamiento que se les da no es amigable. Yo no sé cómo, creo que es que Dios nos quiere mucho a nosotros para que no se vayan. Si se les trata como se les trata con los impuestos y con las cargas sociales, ¿qué se puede hacer? Hay dos Costa Ricas, régimen zona franca y régimen definitivo. Régimen zona franca aporta aproximadamente 8,5% de la empleabilidad, 15% del PIB, duplican el salario, mientras en el régimen definitivo se le conoce como a todo aquel que no está en zona franca. Mientras el promedio de salario en esta gran población empresarial y de empleo
anda alrededor de los 1.200, $1.300 en zona franca, perdón, se duplica a 2.300, $2.400. Ahora, preguntabas, ¿por qué las empresas optan por Costa Rica para invertir capital, para fomentar empleo y para instalarse acá como empresa, como sucursal? Por los incentivos fiscales. Mientras en el régimen de zona franca tenés 12 a 18 años de beneficios fiscales en el impuesto de renta corporativa, impuesto de dividendos, impuesto de remesas al exterior, entre otros. En el régimen definitivo lo que tenemos es ese otro infierno fiscal, que tenemos las altas tasas. B, la solución es la que han aplicado otros países. Hay casos muy bien documentados como el de, te menciono dos, pero hay muchos más, pero te menciono dos. Irlanda y Estonia. Irlanda, que estuvo al 40% del impuesto sobre la renta, hace unas décadas bajó al 12,5%. ¿Qué logró? Inversión extranjera. Y pasar de ser de los países más pobres de Europa a tener uno de los índices per cápita PIB más altos de Europa. El otro caso es el de Estonia, también uno de los países más pobres de Europa, país báltico, ex Unión Soviética. Hoy en día no se paga el impuesto sobre la renta, solamente si se reparten dividendos, a cambio de que el empresario o la empresa capitaliza esas utilidades. ¿En qué las capitaliza? En activos y en empleo. ¿Qué estás fomentando en un país como Estonia o como Irlanda? Pagas salarios más altos porque el empresario se ve obligado a invertir en su propia empresa, en su propia gente, en sus propios colaboradores. Incentivas el consumo y no precisamente por bajar las tasas o la carga fiscal, baja la recaudación, todo lo contrario, que era lo que mencionábamos ahora. Cuando mencionamos que Costa Rica debería ser una gran zona franca, es no equiparar el régimen definitivo con el de zona franca porque llevarías todo al 0% y no tenés nada que recaudar. Es ese régimen definitivo que es el que está fuertemente castigado con impuestos, lo que hemos venido hablando. Baja la carga tributaria. Y tal vez no es que lo vas a convertir en una zona franca tal cual la tenemos en Costa Rica, pero no dejas diferencias tan marcadas entre un régimen y el otro. ¿Y qué provocas con esto? Es un efecto directo en más empleos, más inversión extranjera y reinversión local. ¿Cuáles impuestos sí se pueden quitar? O sea, llegando a gobierno, ¿cuáles sí se pueden eliminar? Porque también para que la gente lo tenga claro, hay impuestos que son nacionales y obviamente hay impuestos que son municipales con los que un gobierno central, pues ahí no hay injerencia. Pero hoy, de entradita, en un gobierno del PLP, ¿cuáles se podrían eliminar? Te mencionaba que hay aproximadamente 200 impuestos y hay 15 que son los más representativos. De hecho, el análisis, o sea, si lo hacemos a nivel mundial, los dos impuestos que más recaudan son el impuesto sobre la renta y las utilidades, que acá se incluye no solamente las empresas, sino a trabajadores independientes, el impuesto al salario, ¿verdad? Cuando a partir de cierto monto te retienen una parte de tu salario, que eso es lo que se conoce como 15. va El del 10 al castigo, 25. el castigo por ganar bien. Sí, del 10 al 25. Por ganar bien ya es a partir de un 25%. Ujú. Es en primer lugar, y también el IVA, ¿verdad? Esos son los dos impuestos que más recaudan, que nosotros estamos al 13%. En Costa Rica no es, de hecho estamos por debajo de la media anda aproximadamente el 15% en el mundo. Aquí se castiga al que produce, pero se beneficia más el consumo. No está mal, de hecho hay un caso súper interesante, que es el de Singapur, que tiene, que creo que es el único en el mundo que tiene tarifas reducidas en trabajo, consumo y utilidades, a diferencia de otros países que favorecen al empresario, pero castigan un poco más el consumo. Nosotros lo que tenemos que hacer es emular qué es lo que hacen otros países. ¿Cuáles se pueden eliminar? Te lo respondo más bien a la inversa. ¿Cuáles deberían mantenerse? El impuesto sobre la renta y utilidades, que es el que acabamos de mencionar, el IVA,
Otros que están relacionados al consumo, selectivo de consumo, tabaco, bebidas alcohólicas. Otros impuestos, por ejemplo, el de personas jurídicas, que por cierto se creó con un destino, el cual no está recibiendo en este momento, me parece, mayor beneficio, que es para combatir la inseguridad. Los 100, eh, 75 impuestos restantes, 185 impuestos restantes más bien, son los que se pueden eliminar sin afectar el presupuesto. Y como hemos mencionado, que muchas veces sale más caro el control y la recaudación que el beneficio que se recibe como país. Ujú. O decías también, ¿cuánto le puede costar a Hacienda colocar a una persona para tramitar de alguna forma el cobro de un impuesto que al final es 1 millón al año? ¿Y cuánto cuesta Es el el salario salario de esa del cobrador persona? de un mes, Entonces, no, no ¿verdad? De la vale la gente de pena. cobro. Esos son algunos de los que se podrían eliminar del todo. Los que se deberían eliminar son principalmente los que cuesta más caro cobrarlos que la misma recaudación, y los que de alguna manera se pueden complementar o equiparar con los impuestos que se quedan. Y volvemos a la misma solución, a la misma fórmula. Cuando invitas a los contribuyentes a que se formalicen, a que paguen impuestos, es porque les estás facilitando la vida con un trámite, tanto para la declaración o presentación de sus obligaciones tributarias y pago de impuestos, y que el cálculo sea sencillo. Entonces, además de eliminar impuestos, reducir los que se mantienen y hacer un cálculo mucho más sencillo, una tarifa mucho más sencilla para el cargo. Ujú. Sí, que sea más fácil. Ahora decías rápidamente el tema de, ya para cerrar, que nos quedan en los últimos 3 minutos, algo que es vital, o las claves que vos considerás para que nosotros en todo caso como país seamos más eficientes cobrando, porque aquí tampoco vamos a, en ningún momento se ha dicho ni se va a decir que hay que desincentivar que las empresas, las pymes o quien sea pague los impuestos, más allá de que no los vemos reflejados ni en infraestructura vial ni en seguridad. Aquí hay impuestos que son exclusivamente para la seguridad ciudadana. Y hay más violencia que nunca y hay temas que hay que resolver ahí a todas luces, pero impuestos que se pueden más bien convertir en un estímulo para las organizaciones criminales, que es lo que yo pienso en mi ignorancia sobre el tema, en el tabaco, por ejemplo, todos los productos derivados del tabaco, que tienen impuestos muy altos, que se supone que se hicieron en algún momento con una lógica de desincentivar otra vez el consumo de tabaco y eliminar el problema de salud que implica el tabaquismo y Si contribuye cero. al contrabando, más bien lo Contribuye fomenta, completamente, fomenta el contrabando y además de y a cada las 10 mafias. totalmente, y de cada 10 cigarrillos aquí se estima que 4 o 5 son producto de contrabando de las mafias que en su mayoría son asiáticas, las que están moviendo el contrabando en toda América Latina y en Costa Rica. Pero vos no crees que hay que entrarle entonces a disminuir el impuesto, porque sí, se ha hecho desde una óptica loable, que es si el cigarrillo es carísimo vía impuestos, entonces la gente no lo va a consumir. Eso no está funcionando así. Lo que están haciendo es presionando no solo a las organizaciones que se financian desde ahí, criminales, sino que la gente lo que está haciendo es yendo a comprar cigarrillos que no se sabe en qué condiciones se hacen, ¿verdad? Y son cigarrillos del contrabando que además es producto en qué condiciones se elaboran. Entonces es mucho más dañino que lo que puede ser ya de por sí el tabaco que se compra con un impuesto mayor que está en el mercado, pero ese que está en el mercado lícito es 3 veces más caro. Entonces no se debería de resolver esos impuestos que tienen, no sé, puntualmente el tabaco, el alcohol. El problema de la evasión en Costa Rica no es ajeno al resto de los países. Se evade mucho en Costa Rica, sí, en otros países también. ¿Quiénes evaden? Consumidores, también trabajadores independientes, también empresarios. De alguna manera,
una gran parte de la población evade. Ahora, hay una doble complicidad. Se evade porque el consumidor y el empresario es malo o porque tenés altas tasas abusivas en este tipo de consumo que has mencionado y que estoy totalmente de acuerdo. Mira, es que el efecto de que cuando yo tengo que pagar un producto tal vez 2 o 3 veces más caro y me ofrecen exactamente el mismo en el mercado negro, el Estado es cómplice. Y lo has dicho excelente. Si tengo una tarifa abusiva del impuesto en cierto producto, de alguna manera estás siendo también cómplice o me estás empujando, lo cual está mal, ¿verdad? Porque estás contribuyendo al contrabando, como lo mencionas, a estas mafias, pero aquí el Estado es cómplice. Por supuesto que una de las políticas debe ser reducir la tarifa, no para fomentar el consumo, para desincentivar precisamente el contrabando Es que y de estas por sí mafias. ya está ahí. Hay un consumo cautivo que existe, ¿verdad? Porque ya de por sí la gente consume ese tabaco en demasía en Costa Rica y el alcohol. Y ahí vemos también el problema que hay con las intoxicaciones, que muchísima gente se ha intoxicado porque va y compra un licor de contrabando o un licor que tampoco otra vez se sabe en qué condiciones, si tiene o no higiene, que obviamente no, y entonces aparecen los casos de la gente que está intoxicada. Entonces, sí hay una complicidad del Estado, no solo en, una vez más, agredir tanto a las empresas con los impuestos, sino que están provocando que la gente vaya a consumir producto que ya de por sí consume, pero ¿en qué condiciones? ¿Verdad? Que no hay salubridad. Entonces, es un tema muy amplio de conversar y de solucionar. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, por tu amplia explicación. Nos vamos a seguir encontrando para que la gente también tenga esta información, porque no hay educación financiera. Nos cuesta a muchos que no somos numéricos entender, ¿verdad? La letra menudita. Pues yo creo que hay que democratizar la información porque muchas veces la gente no está formalizada porque no tiene acceso a esa información. Yo he visto que has hecho muchos videos, que compartimos muchos, que te seguimos porque explican muy bien para la gente, pero hay que seguir democratizando la información. Tania, muchísimas gracias. Ha sido muy chiva estar aquí con vos. Yo te diría como un mensaje final: simplificar, reducir y calmar. Simplificar trámites, reducir cargas e impuestos y calmar a empresarios, emprendedores, trabajadores, consumidores y familias. Si fomentas emprendimientos y le facilitas la vida a las familias y a quienes habitamos este hermoso país, eso también es un golpe a la delincuencia, porque tenés empleo, tenés mayores ingresos, fomentás el consumo y como sociedad, como país, deberíamos estar mejor con políticas simples, sencillas, minimalistas de aplicar. Claro, ni siquiera es difícil resolver. Es fácil, pero bueno, tendría que ser con un gobierno del PLP porque actualmente es muy complejo. No están dando las soluciones y hay que llegar con estas propuestas, Gabriel. Otra vez, muchas gracias. Vamos a hacer eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también porque llegaron hasta acá. Como les digo siempre, vayan al canal en Spotify, vayan al canal y le dan seguir en YouTube para que sigan haciendo posible este tipo de temas para que podamos seguir sensibilizando. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.